Chloe irradiaba un encanto que solía captar miradas, pero en esta ocasión todo era distinto. La atmósfera irradiaba una energía sutil, insinuando un cambio no solo en cómo los demás la veían, sino también en su propia percepción y posiblemente en su futuro matrimonio. Al inicio de la noche, una elegancia natural envolvía a ella y a William al llegar al evento. Las risas llenaban la habitación, desencadenadas por uno de sus compañeros de clase. Un debate acerca de la fragancia de un whisky de alta gama mezclada con el aroma de un perfume lujoso, creando una atmósfera de placer distante. William introdujo a Chloe a sus amigos, rodeándola con su brazo de manera posesiva, hablando con calidez pero dejando entrever un matiz de dominio. No obstante, Chloe notó cómo sus amigos la observaban, sus miradas mostraban un deseo voraz que le enviaba escalofríos por la espalda. No era la primera vez que capturaba tanta mirada, sin embargo, la noche adquirió una intensidad insoportable, un matiz subjetivo básico que resonó como un lamento contenido en lo más profundo. William, con una apariencia inocente que ocultaba la tensión emocional, pronunció unas palabras que cambiaron por completo el ambiente de la habitación. Chloe poseía el don de cautivar a cada persona en la habitación. Emitía un tono alegre, aunque contenía un matiz delicado, transmitiendo un saber implícito. Una competencia silenciosa entre sus colegas, una animosidad que persistió de manera abrumadora a medida que la noche avanzaba y el whisky impregnaba la atmósfera. Surgió una mezcla con una energía desvanecida. Los juegos que antes eran inocentes y entretenidos adquirieron un matiz provocador en la charla, cargados de una doble interpretación que aceleró los latidos del corazón de Chloe, desencadenando su revelación. Concentró toda su atención en ella, observando atentamente cada uno de sus movimientos en la habitación, lleno de expectación. Inició con un desafío frontal. La sugerencia sin palabras de besar a otra persona que no fuera su marido hizo que el corazón de Chloe se acelerara, creando un ambiente cargado de desasosiegos inexplicables. No obstante, al observar a William, notó no una discrepancia, sino un reto, una aprobación implícita que la revitalizó. El beso resultaba estimulante, una emoción secreta que la invadió mientras sus bocas se unían. Dentro de ella nació una nueva sensación de emoción, avivando una curiosidad olvidada. En ese preciso momento lleno de emoción, Chloe vivió un cambio interno impactante, una ruptura que la inquietó y la cautivó. El beso desencadenó una conexión en el territorio vedado. Las escaleras se transformaron en estructuras voluminosas, las bebidas se multiplicaron. Mientras aceleraba, Chloe percibía cómo sus barreras mentales se desvanecían. En ese momento, experimentaba una emoción estimulante que brotaba de sus labios, alimentada por el riesgo y la clandestinidad del juego, con cada escalón aumentando en fuerza. Empullar a su padre hacia un territorio inexplorado es un ámbito de seducción, rebeldía que nunca antes había considerado investigar. La mirada de William la capturó. Cada vez que se movía, su mirada irradiaba una fuerte intensidad. Una combinación de posesión, furia y una emoción enigmática más allá de su comprensión. La serenidad de su mirada parecía estimular su valentía, animándola a desafiar más bajo la atenta mirada de William. Chloe se dejó llevar cada vez más por el juego. Cada vez más valentía, cada acción cuestionada con una proximidad ilegal. En la habitación se percibía una fuerte tensión, con susurros no pronunciados flotando en el aire. Los hombres, cautivados por cada gesto, seguían con detenimiento cómo sus palabras revelaban los planes de Boulder. Uno de los colegas de William lo desafió a darle un abrazo por la espalda. Chloe titubeó al sentir la mirada amenazante de William sobre ella por un instante. Después, con determinación en su postura, se situó encima del hombre, consciente de la emoción que contagiaba a la audiencia. Con las manos firmemente apoyadas en las piernas, un sonido recorrió su espalda. Cada movimiento de Chloe estuvo marcado por una combinación de nerviosismo y emoción, a medida que los hombres la observaban con mayor intensidad y sus palabras insinuaban claramente sus intenciones. El corazón de Chloe latía más rápido al darse cuenta del entendimiento tácito que dominaba el ambiente. Se había cruzado un límite, se había quebrantado una frontera y la emoción de desafiar estaba embriagando. Impulsada por la emocionante atmósfera, Chloe se volvía más valiente con el tiempo. Con cada encuentro, sus miedos desaparecían y Dare disfrutaba del control y la atención que ejercía sobre los hombres. Dentro de ellos, las pasiones prohibidas arrasaban. Era el centro de su mundo, la personificación de sus anhelos más profundos, y la emoción de esa situación lo embriagaba por completo. William se mantuvo como un observador en silencio. Centraba toda su atención en su firmeza.
Aunque resultaba incomprensible, un leve destello de locura sombría permanecía en las comisuras de sus labios, insinuando que disfrutaba de su compañía. Chloe cayó bajo su influencia, cautivada por la fuerza de su mirada y la tensión no expresada que los rodeaba. Su valentía fue elogiada, lo que la llevó a adentrarse aún más en este ámbito prohibido. Se encontraron en un delicado equilibrio entre la felicidad del momento vivido y la inquietud por lo que vendría después. No obstante, la atracción por lo vedado resultó imposible de resistir. Conforme la noche transcurría, se sumergió por completo en la oscuridad, acogiendo la fuerza y la audacia de su rebeldía, adentrándose aún más en las penumbras del Ángelo. Esto no se trataba únicamente de una diversión. Una pluma que habitaba un reino de angelos prohibidos, una bailarina temeraria en el salto hacia lo desconocido. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión y electricidad palpable, Chloe comprendió que lo que ocurriría a continuación transformaría su vida de manera irreversible. Poco después de dar ese primer paso hacia su destino, abrazando a otro hombre mientras William los observaba atentamente, la noche se sumergió aún más en el desorden. Los amigos de William, inspirados por su habilidad para adaptarse, idearon un juego innovador que fue más allá de las palabras sencillas y los retos triviales. Un juego que necesitaba una escalada más intensa y extensa. La mirada de él resplandecía con un anhelo depredador, un anhelo que impactó a Chloe en lo más profundo, una combinación de nerviosismo y emoción que aceleró su corazón hasta latir en sus sienes. La primera prueba parecía sorprendentemente sencilla. Descartar tu blusa, una acción sin importancia. No obstante, la forma en que la vio expuesta lo dejó sorprendido hasta sin aliento. Chloe se inquietó ligeramente con sus dedos. Mientras flotaba sobre los botones, el silencio en la habitación hacía que latiera su corazón de forma delicada y acelerada. William se quedó en la esquina, con un rostro impenetrable, aunque se podía notar la oscuridad en su mirada. No tenía intención de intervenir ni de decir nada, animando a Chloe a acercarse y a desabotonar su camisa lentamente. Detrás de él, experimentó emociones intensas al percibir la fuerza de su mirada al descubrir su piel. El proceso fue largo y doloroso, cada vez que desabrochaba un botón significaba avanzar un paso más. Al desabrochar el último botón de su blusa, provocó un suspiro general en la habitación, que se detuvo expectante. No obstante, los trámites estaban lejos de concluir. La atención de William se centraba por completo en Chloe, mientras sus sentimientos negativos aumentaban de manera evidente y persistente. Un compañero de William, conocido por su mirada sorprendida y pausada, lo retó a darle un beso. Había enfrentado este reto en el pasado, pero en esta ocasión, los peligros eran mayores. Las consecuencias tenían mayor relevancia. No se trató únicamente de un beso. Se trató de una declaración, una manifestación por parte de ella. Durante el beso, se notaba claramente que Chloe estaba lista para controlar sus impulsos, la intensa conexión entre ellos generando una emoción vibrante. Disfrutó desafiando las reglas y rompiendo los límites que solía respetar, todo esto ante la mirada de los demás hombres. Las miradas se clavaron en ella, atraídas por el espectáculo prohibido, mientras la tensión palpable en el ambiente aumentaba y, de pronto, como un chaparrón, la confrontación se hizo presente. Veloz y enérgico, ambos impulsándola hacia adelante, alejándola de un mundo que apenas conocía, adentrándose en situaciones que jamás había contemplado. Su mentalidad, al mismo tiempo restringida a sus ideas más peculiares, se hizo tangible en el mundo real. Impulsados por su nueva posesión, los hombres empezaron a investigar su cuerpo de forma que dejaba a Chloe sin aliento. Una combinación emocionante de miedo y emoción recorrió por sus venas, una mezcla embriagadora de vergüenza y entusiasmo que no podía controlar. Su mayor inquietud era el miedo que invadió su ser, por encima de cualquier anhelo, la falta de palabras de William y la actitud reservada de su abogado ante la situación agravada. Su presencia era constante. Nacido en la penumbra, la miraba fijamente mientras los demás se comportaban de manera imprudente con su pareja. No obstante, mantuvo silencio, con una personalidad enigmática, como una figura oscura y aterradora que aumentó la incertidumbre de Chloe. Pertenecía a él. Su serenidad al enfrentar el silencio la liberó más que cualquier otra acción íntima. La competencia se hizo más fuerte cuando los participantes desafiaron sus límites y aumentaron sus demandas. Chloe finalmente decidió dejar de lado cualquier atisbo de pudor y mostrarse por completo ante su mirada ávida. Cada parte de su ser se revelaba con intensidad, suplicando que se resistiera y recuperara su orgullo, una fuerza superior incluso a la lógica.
Se vio arrastrada por una combinación compulsiva de miedo y anhelo prohibido. Avanzó tembloroso, aceptando lo inevitable, su cuerpo vulnerable y desprotegido. Al ser sometida a un examen conjunto, una sensación de vergüenza la invadió. A pesar de todo, lo menospreciaba. Un emocionante curso de adrenalina recorre sus venas, despertando tanto miedo como entusiasmo. Chloe percibía cómo la observaban detenidamente, analizando cada curva y línea de su figura expuesta. Sus miradas la envolvían, convirtiéndola en un objeto de deseo compartido. Se convirtió en un premio en un juego retorcido, sorprendiendo a un pez. En una estrategia de dominio ideada por su esposo, William, sus amistades probaron gradualmente los límites. Las caricias posteriores se tornaron más cercanas y dominantes, mientras que William se mantuvo como un espectador callado en todo momento. Con una expresión de desesperación y un deleite malicioso claramente reflejado en su mirada, Chloe alzó la cabeza, tratando de descifrar sus intenciones, su mutismo y su bochorno. ¿Cuál era la razón por la que no tomaba acción? ¿Por qué no la eliminó de este grupo? Lo que inició como un periodo de inactividad se convirtió en un instante de lucidez que se abrió paso a través de la barrera de la embriaguez y la pasión. Se hizo evidente para ella que William encontraba satisfacción en su dolor. Era responsable de presenciar cómo sus amigos lo ridiculizaban al ver lo que había comprado. Fue su anhelo verla en esa condición, satisfacer su necesidad de contemplarla así. Perdiendo su dignidad y reducida a un simple objeto de deseo para los demás, la confianza en sí misma se vio afectada por completo. Hubo un cambio en el puente de su conexión. Ya no se trataba simplemente de un juego. Se convirtió en una caída hacia un abismo profundo, un descenso a un mundo de anhelos distorsionados y dinámicas de dominio. La noche aún tenía mucho por delante y Chloe lo supo con absoluta seguridad. Cualquier cosa que se presente en el futuro modificará de forma irreversible el rumbo de tu existencia. Hay un tope, un obstáculo en la expansión personal. Alcanzó un momento en el que la mente, aunque no el cuerpo, se negaba a seguir adelante. No obstante, Chloe había superado esa barrera. En tiempos anteriores, su determinación se estaba debilitando a causa de los insultos nocturnos. Los juegos y anhelos se convirtieron en una evaluación maliciosa de poder y sumisión, trascendiendo únicamente la investigación y la organización no habían sido finalizadas. La habitación está impregnada de una calma profunda, cargada de misterio y una sensación palpable de restricción. Durante la reunión, un colega de William, reconocido por su inclinación a desafiar los límites, planteó una propuesta que generó un fuerte impacto en todos los presentes. Él retaba a Chloe a tener una conversación cara a cara con él. Las palabras quedaron en el aire, emanando odio y un instinto primitivo y visceral. El tiempo parecía detenerse mientras todos los ojos estaban puestos en Chloe. Ella era el centro de atención, con miradas intensas esperando su reacción. Chloe mostró dudas evidentes. La intensidad del rencor aumentaba notablemente, simbolizando una falta grave, una rendición más profunda que en cualquier otro momento, mientras dirigía su mirada hacia William. Buscaba una señal de rechazo, un símbolo de resguardo que le impidiera entrar en la piscina. No obstante, lo único que obtuvo fue un silencio absoluto, una sonrisa sincera y un leve aplauso que marcó su rumbo. William, su esposo, aquel joven que se comprometió a amarla y cuidarla, le concedió caer en desgracia. Fue invadida por una oleada de náuseas. No obstante, se vio invadida por una mezcla de vergüenza y emoción prohibida. Con las manos temblorosas, Chloe se acercó al chico, sintiendo cómo su pulso golpeaba con fuerza en sus brazos. Experimentaba su mirada detallada, la fuerza de su unión con el tono de su voz generaba una percepción de dominio y prestigio. No obstante, ante cada hombre, se desvanecía una faceta de su fortaleza. Al romperse, Chloe experimentó cómo su identidad se deshacía, desvaneciéndose en la oscuridad. Con el paso del tiempo, se fue distanciando cada vez más de la mujer que solía ser la pareja de alguien. En su sitio apareció una criatura creada por él, un recipiente para sus anhelos, un vaso de diversión para ser utilizado y vaciado. La ejecución emitió un sonido a sus espaldas, una emoción retorcida mezclada con un temor intenso. Las voces masculinas se volvieron más estridentes, sus expresiones despectivas y deshumanizantes, destruyendo los últimos rastros de su humanidad. No obstante, Chloe se encontraba muy distante de expresar objeciones, sumergida en el embriagador remolino de entregarse por completo al cuidado. Era considerada un simple instrumento, un accesorio para su círculo de amistades. Darse cuenta de esta realidad, aunque incómoda, despertó un torbellino de sentimientos prohibidos en su interior.
Experimentaba una confusa amalgama de emociones que incluían placer y vergüenza, así como deseo y disgusto. Ella batalló por encontrar equilibrio entre las emociones confusas, el remordimiento entrelazado con la vergüenza, el baile emocionante junto a la desdicha. ¿De qué manera podría sacar provecho de esta situación? Aunque se enfrentó a la despersonalización, ella siguió adelante, y la vergüenza de esa situación solo se intensificó. Mientras la vivencia la empullaba más adentro de esta región vedada, William permaneció en la parte inferior. Al presenciar en silencio la desgracia de su esposa, su actitud se mantuvo impenetrable, ocultando el torbellino de sentimientos que bullía en su interior. A pesar de ello, Chloe lograba detectar la sombra en su mirada, una satisfacción retorcida que le provocó un escalofrío. Esta pertenencia le pertenecía. Anhelaba cada creación gestada en su mutismo y su discreto manejo. La evidencia de su excitación aumentaba, aumentando la vergüenza y la sensación de desdicha de Chloe. El latido de su corazón se aceleró en la zona de la cintura. Al darme cuenta de que había cruzado un límite, un punto sin retorno, la angustia de esa conciencia fue inmensa. Sin embargo, se encontraba una vergüenza retorcida combinada con la vergüenza, una excitación prohibida que no podía negar haber ingresado a un universo desconocido, un dominio de sumisión y degradación que sorprendió y emocionó profundamente la oscuridad en su interior. Aquella parte oculta durante tanto tiempo ahora se mostraba, provocando en ella una sensación de rechazo y desconcierto ante su propia fuerza. Durante la noche, se sucedieron continuamente momentos de apoyo y degradación. Los compañeros de William se alternaron para alejar a Chloe de él, a pesar de la confusión en su mente y la vergüenza que resonaba en su ser. Ya no tenía el control, ya no era la misma mujer. Tan solo una hora antes, Chloe había ingresado a la fiesta cuando de repente fue sustituida por una criatura que ella misma había creado, un recipiente para sus deseos. Conforme la noche avanzaba y Chloe se adentraba más en la oscuridad, experimentaba una extraña sensación de separación de su propio cuerpo, como si estuviera observando la escena desde lejos. En su interior se desataron la vergüenza y el placer, el miedo y el entusiasmo, una amalgama desordenada de sentimientos que desafiaban la lógica y la razón. La revelación impactó en mí como un destello lunar, una conciencia suspendida de que se habían traspasado fronteras de forma irreversible. Después de superar el punto de no retorno en nuestra conexión, nos vimos atrapados en la intensa fuerza de nuestros deseos prohibidos, sin poder retroceder en la senda que habíamos tomado. Chloe se adentró en el baño y el sonido del clic al cerrar la puerta marcó el inicio de su transformación. La intensa luz fluorescente mostró su reflejo en el espejo, una imagen distorsionada que apenas se asemejaba a la mujer que conocía. Chloe no se mostraba como la persona segura y confiada que solía ser al llegar a la fiesta. Ahora parecía distante, como si fuera una sombra de suyo anterior, con la mirada llena de inquietud. En un estado de sorpresa y rodeada de sombras, examinó su reflejo en busca de respuestas y algún rastro de su antigua identidad, pero solo encontró pruebas de su desaparición. El contacto sobrenatural de sus manos quedó impreso en su piel, un recuerdo impactante de la agresión sufrida. Sus ojos voraces se sellaron en su mente, burlándose de ella. William, su esposo, quien se comprometió a protegerla y cuidarla, se convirtió en un testigo pasivo de su vergüenza. Su tácito consentimiento y su actitud de observador alimentaron el deterioro al que se había entregado de forma voluntaria. Ella se echó agua fría encima. Intentó en vano deshacerse de las influencias persistentes de esos hombres, buscando eliminar la vergüenza que la rodeaba como una sombra. El agua se mezcló con las lágrimas, trazando un recorrido desde sus ojos hasta su barbilla, mostrando de forma palpable la lucha interna que brotaba en su interior y las lágrimas que brotaban. Las lágrimas de Chloe mostraban la transformación imparable que había vivido. Era imposible eludir las ramificaciones de sus elecciones, ni tenía la capacidad de deshacer los efectos que la habían conducido a esta situación crucial al regresar a la habitación. La atmósfera se volvía más cargada, el aire pesado con un anhelo depredador que parecía querer envolver sus ojos. Antes protegida por una apariencia de civilización, ahora era invadida por una fuerza visceral y primordial. Ya habían probado su dominio y deseaban mayores cantidades. William, su marido, se mantuvo en silencio como un mero espectador. La aprobación brillaba en sus ojos oscuros, revelando claramente sus deseos malévolos y su pesar. Experimentó satisfacción al recibir su falta de respeto a través de su silencio, lo cual confirmaba de manera callada su falta de ética. Impulsados por su rendición, los hombres ampliaron velozmente los límites. La frágil apariencia de la moral social se desmoronó,
dejando al descubierto un anhelo primordial oculto. Insistieron en imponer requisitos adicionales. Las voces se inclinaban, con una sensación de posesión, y sus pensamientos se suavizaban. Su organismo se convirtió en un simple canal para satisfacer sus requerimientos. Ella se encontró a sí misma. Siguiendo cada instrucción, cada situación vergonzosa representó un descenso más pronunciado hacia lo desconocido. Se vio envuelta en un remolino de humillación y deleite prohibido. La marioneta se veía influenciada por sus anhelos imprevistos, perdiendo su independencia en medio de su confusión y rivalidad interna. Los colegas de Williams comenzaron una competencia distorsionada, motivados por un anhelo enfermizo de controlar y tener el poder sobre los demás. Su malévolo plan se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Desde su punto de vista, Chloe había aceptado convertirse en un individuo. Había pasado a ser un galardón, un trofeo por conseguir. Su vergüenza mostraba un cambio hacia la satisfacción. Experimentó una humillación devastadora, sin embargo, su cuerpo le falló al responder a su toque con una sensación prohibida que lo repugnó y excitó a la vez. En un extremo desesperado de decadencia y anhelo, se encendió, sin poder escapar de la ilusión de su corrupción. Su voz se dejaba escuchar con un irresistible atractivo. Con la intención de aprovecharse, se planteó la idea de llevar la situación a un nivel más extremo de infracción. Chloe sintió un nudo en la garganta al contener el aliento, una sensación de temor que la invadía. Anhelaba gritar y escapar a un lugar seguro. Evitó acercarse a los llantos malévolos. A pesar de ello, su cuerpo siguió sin responder. Las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta. Fueron conducidos a su cuarto, un espacio íntimo y amplio que simbolizaba la total sumisión y la máxima renuncia al poder. Ante ella se presentó la cama, como un altar imponente listo para el sacrificio que se avecinaba, evocando todo lo perdido y lo que aún debía enfrentar al acercarse a ella. Una angustia desesperada la invadió, un presentimiento de desastre inminente que oprimió su corazón con su gélida presión. Chloe percibía cómo su mirada la traspasaba, desgastando lo que quedaba de su orgullo. La resistencia de ella se debilitó bajo la carga de ser examinada de manera conjunta, mientras ellos se turnaban en sus avances, cada joven imponiendo exigencias sobre ella. Al desafiar sus límites y derribar las barreras que había levantado, luchó por mantener su integridad. No obstante, al ceder en cada ocasión, experimentaba una sensación de perder el dominio, como si estuviera a punto de ser absorbido por la nada. Su mente era experta en generar incertidumbre y ansiedad, mientras su cuerpo seguía obedientemente las órdenes. Danzaba al compás de su propia inseguridad, distante de sí misma, mientras William la observaba desde lejos. La presencia se fundía con la entrada. El despertar de Shadow actúa como un recordatorio intenso de su participación en la degradación en la que se vio envuelto con ella. La vergüenza lo dejó sin palabras, evidenciando su anhelo retorcido. Chloe era ahora irreconocible, completamente desorientada, transformada en una sombra de la mujer que solía dominar su ser. A medida que avanzaba la noche, la vergüenza de la pesadilla compartida los invadió, y la verdad real se hizo evidente. No pudieron escapar de este momento de descanso, ni postergar la carrera que no lograron seguir. Se vio atrapada por la espiral de deterioro, dominada por su esposo y los deseos desenfrenados de sus socios, mientras William, el artífice de su ruina, permanecía junto a un vigilante silencioso, observando su descanso con los ojos centelleantes. Al sumergirse en la oscuridad, la noche llegó a su fin de manera predecible, dejando a Chloe con una sensación agridulce. Debió haber previsto los peligros del jardín de serpientes. Parecía que la esperanza la abandonaba, desvaneciéndose a la par de su presencia. En la habitación se percibía una fuerte tensión, ya que William y sus compañeros se miraban con complicidad. Fue el desenlace definitivo, el punto culminante de su condena, el instante en el que se desecharían todas las aspiraciones y la sumisión total de Chloe sería su postrera recompensa. No invirtieron mucho tiempo en estos traidores. Con manos ávidas y mirada centelleante, mostraba su codicia. El cuerpo de Chloe se vio invadido por una avalancha de intensas sensaciones, cediendo ante sus urgentes anhelos en un momento de llanto. Se preguntó si esto significaba una completa pérdida de su identidad, convirtiéndola en meramente un objeto para la satisfacción de los demás. Los pensamientos que tenía eran un torbellino de caos y confusión, chocando entre sí, sus cuerpos rozándose mientras exploraban cada centímetro de su ser. Su organismo respondía de forma involuntaria. Chloe se vio envuelta en una tormenta emocional intensa que la llevó al límite de la desesperación. Con absoluta desesperación,
admitió haber perdido por completo el dominio de la situación, convirtiéndose nuevamente en un títere de sus ansias incontrolables. Mientras la cacofonía de deseos resonaba, su alma se transformaba en un eco distante. No existía la opción de regresar a su forma anterior. Conforme la noche transcurrió, sus comportamientos se hicieron más enérgicos y sus peticiones más imperiosas, sumiéndola aún más en la sumisión y eliminando los vestigios de quién era. Chloe experimentó intensas variaciones emocionales, combinando sensaciones placenteras y desesperantes, lo que generó un conflicto entre exaltación y desánimo. Con el paso del tiempo, su autoimagen se debilitó, transformándose en una entidad sombría desprovista de su esencia original. En el tumulto, William apareció de repente, su misteriosa figura sorprendiendo a Chloe al ver a un depredador acercándose a su embarcación. Al unirse al grupo, su presencia resultaba a la vez familiar y completamente ajena en ese entorno, lo que generó en Chloe una sensación de alivio absoluto. Al menos ya no se sentía tan sola. Al descomponerse, la conciencia de su esposo enérgico al participar en su vergüenza intensificó el sufrimiento que la acechaba para consumirla. El hombre que le juró amor eterno y protección acabó siendo cómplice de su fallecimiento. La ironía del destino resultó ser devastadora. Al concluir, conforme la noche transcurría, la intensa energía se convirtió en fatiga, reemplazando el ansia voraz que había motivado su despedida. Recostada en la cama, Chloe mostraba en su cuerpo las huellas de su rebeldía, mientras su pensamiento se escondía detrás de la caótica sumisión. El reconocimiento de su cambio la abrazó como un insecto que se estira, y la habitación se sumió en el silencio. Los tonos de sus observaciones severas y groseras. Conforme los amigos de William se retiraban uno a uno, sus rostros dejaban entrever las metas que tenían en mente. William se le acercó, con los ojos centelleando con una mirada sombría mientras observaba detenidamente el caos que había provocado. Chloe capturó su mirada, su corazón cansado al darse cuenta de que esta noche había alterado irremediablemente el rumbo. Durante toda su vida, entregó por completo su ser, su espíritu se quebrantó, y no pudo escapar de la oscuridad que ambos habían abrazado. Su sonrisa era pausada y calculada, una cruel burla del amor que alguna vez compartieron. Habiendo tenido éxito, Chloe se dio cuenta de que la dinámica de su relación había cambiado para siempre. Había pasado a ser una posesión total, disponible para ser usada y desechada a voluntad. La comprensión la abrazó, eliminando todo rastro restante de su identidad previa. Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa definida por los sucesos irreversibles que ocurrieron.